Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que el día de hoy tú nos vas a hablar. Pido, Señor, que sea tu palabra la que sea expuesta el día de hoy y no pensamientos de un hombre. Por favor, calla lo que tengas que callar y habla, Señor, a los corazones de tus hijos el día de hoy, a tu iglesia. Y por favor, Señor, todo aquello que esté en ruinas, como alguna vez lo estuvo Jerusalén, y por favor, tú levántalo, tú despierta, Señor, estos espíritus y transforma estos corazones que están aquí, Señor, para tu gloria y para tu honra. Nos rendimos delante de ti, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bien, puedes tomar tu asiento, mi hermano. Vamos a seguir en esta serie de panorama bíblico y como tú y yo ya habíamos visto desde los reyes, Dios le había dado una promesa a el rey David y le había dicho que de su descendencia él iba a levantar un rey que iba a reinar por siempre. Segunda de Samuel 7, versículo 13 dice: Él será quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Y obviamente tú y yo sabemos, por lo que ya estuvimos viendo en Reyes y en Crónicas, que no se estaba hablando del hijo de David. Creo que tengo mal el micro. Si me pudieran ayudar con esto. No se refería a Salomón, el hijo de David. Se refería a nuestro Señor Jesucristo. Permítanme un segundo. Gracias. Bien, ya está. Ok, obviamente, cuando Dios hace esta promesa al rey David, no se refiere a su hijo Salomón, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que después vendría y realmente Él afirmaría su trono real para siempre, pero eso todavía no ha sucedido. Y sabemos, Salomón fue un buen rey, realmente fue un buen rey que hizo las cosas bien y que trató de agradar a Dios, pero en sus últimos días, Él pecó contra Dios. Él pecó contra Dios porque dice que las mujeres desviaron su corazón cuando él era ya mayor de edad. Por eso es de que el reino se va a dividir el reino del norte y el reino del sur. Y tú y yo vimos ya en Reyes y en Crónicas cómo es que estos libros nos apuntan hacia un rey mucho mejor, no un rey que iba a estar cayendo, que lo iban a estar conquistando, que iba a estar fallando, sino nuestro Señor Jesucristo como ese rey. Tienes que saber que después de la división, tanto en el reino del norte como en el reino del sur pasaron muchos reyes, pasaron varios reyes, y va a venir primeramente a Siria y va a conquistar el pueblo del norte, va a conquistar a Israel. Posteriormente va a llegar Babilonia y Babilonia va a conquistar a los asirios y también se va a llevar de una vez hasta Judá, va a bajar hasta Judá y los van a llevar cautivos a Babilonia. ¿Tú recuerdas a Babilonia? ¿Recuerdas quién estaba? Nabucodonosor, porque nosotros conocemos un profeta que estuvo profetizando en ese tiempo. ¿Quién era? Daniel. Lo recordamos muy bien. Entonces, después de esto, iban a ser 70 años que había profetizado el profeta Jeremías, que iban a estar 70 años el pueblo de Israel en cautiverio con los babilonios. Pero ¿sabes qué va a pasar en ese transcurso? Van a llegar los persas y van a conquistar también Babilonia. Y aquí es donde nos encontramos. Ya habían pasado 70 años de la cautividad de Israel en Babilonia. Y aquí es donde arrancamos este libro. Algo que tenemos, y se me olvidó comentarte hace un momento, que tenemos que saber es que estos dos libros en el canon judío o en el libro de los judíos solamente es uno. Nosotros lo tenemos como dos, pero este libro es uno solo. Por eso decidimos juntarlos, porque hablan acerca de lo mismo. Y ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Entonces, habían pasado 14 años ya del cautiverio, cuando estaba todo el pueblo de Israel o los que se llevaron cautivos allá a Babilonia, y entonces vamos a encontrar a tres personajes principales en estos dos libros. El número uno que vamos a encontrar es Zorobabel, y cada uno de estos personajes que vamos a ver ahora va a hacer algo en su retorno a Jerusalén. Todos ellos van a salir de Babilonia y van a llegar a Jerusalén. El primero es Zorobabel, y vamos a tener que Zorobabel va a construir el templo. Va a levantar de la nada el templo, porque recordamos que Jerusalén quedó destruida, el templo ya no existía. Después, la segunda vez o la segunda parte de judíos que van a ir nuevamente a Jerusalén, a Judá,
va a ser con Esdras. Ahora, Esdras era un maestro de la ley. Esdras va a enseñar la palabra. Obviamente no tenían toda esta palabra, pero sí tenían la ley de Moisés. Entonces él va a llegar y va a enseñar la ley de Moisés a ese pueblo que ya tenía su templo. Y en tercer lugar vamos a tener a Nehemías. Nehemías va a ser aquel que va a edificar los muros. Ya estaba el templo, ya habían leído la ley, se les estaba enseñando la ley a esos judíos que habían regresado a Jerusalén. Y ahora Nehemías se va a levantar y él va a levantar estos muros. Esto nos va a servir como mapa. Ve recordando, son 3 personajes principales en estos 2 libros: Zorobabel, Esdras, Nehemías. Zorobabel es quien levanta el templo, Esdras es quien enseña la ley y Nehemías es quien edifica los muros. Y vamos a empezar primero con Zorobabel, aquel que construyó el templo. Ahí puse a Zorobabel, barbón. Y por ahí está Zorobabel. Y vamos a ver algunas cosas. En estos primeros 4 versículos que tú y yo leímos, mi hermano, vamos a encontrar algo bien importante desde el primer y segundo versículo. Y quiero volver a leerlo. Dice así: en el primer año del rey de Ciro, rey de Persia, escucha esto, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Escucha esto: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová es Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y les dio permiso a los judíos para que regresaran a su pueblo a construir este templo. Y lo que tú y yo podemos ver desde aquí, desde el arranque de este libro, es algo bien precioso. Y es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos la seguridad, y como lo hemos visto ya durante todos estos libros que llevamos, es de que la palabra de Dios se va a cumplir. Tenemos la certeza que Dios cumple su palabra. Dios había dado ya esta profecía hacía mucho tiempo antes. Él había enviado a sus profetas, Él había enviado a mucha gente para decirle al pueblo de Israel: hey, pueblo mío, te tienes que convertir, te tienes que volver a mí, porque estás pecando, estás haciendo malas cosas, y si no te arrepientes, entonces esto va a venir sobre ti. El pueblo de Israel no se arrepintió y tuvo que suceder esto. Dios ya lo había dicho: 70 años iban a estar ellos cautivos en Babilonia. Pero en Jeremías 29:10 también Dios les va a decir: pero después de 70 años ustedes van a regresar nuevamente a Jerusalén y van a empezar a reconstruir. Dios cumple sus palabras. En Números 23:19 se dice esta palabra y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y pregunta: ¿y no va a ser? ¿Habló y Él no lo va a ejecutar? De manera, mi hermano, que tú y yo tenemos esta certeza que cada palabra escrita en este libro va a tener su cumplimiento en su tiempo. Por eso es que tú y yo tenemos que confiar en ella. Tenemos que aferrarnos a ella, pues será nuestra única esperanza en todo momento, en momentos buenos, en momentos malos, en momentos de enfermedad. Lo que tú y yo vemos es la palabra de Dios cumpliéndose al pie de la letra. Y muchas veces Pastor Quique nos ha dicho desde el púlpito: ¿ves por qué Dios quiere alejarte de la palabra de Dios? Ella va a ser la única esperanza en todo momento. Isaías dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Mira, tú y yo, ¿qué te gusta que nos quede de vida? 50 años más, 30 años más para algunos. Y la palabra de Dios va a seguir permaneciendo, y van a pasar 100 años y pueden pasar 200 años, 1000 años, pero la palabra de Dios permanece. Y mi querido hermano, todo lo que está aquí se va a cumplir al pie de la letra, como hasta ahorita estamos viendo. Dios dice que también despertó el corazón del rey Ciro. Filipenses 2:13 nos habla y dice que Dios es el que obra en nosotros y produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la verdad es que ciertamente Dios tenía que mover el corazón de este rey, porque este rey era muy poderoso, había conquistado muchas naciones. Entonces, ¿tú crees que iba a dejar a ir nada más así al pueblo de Israel nuevamente para que construyeran el templo? No. Dios despertó el corazón de Ciro, y es que realmente si alguien puede despertar nuestro corazón es solamente Dios. Nada más lo puede despertar. Y dice que también despertó el corazón de varios judíos que estaban ahí.
Y ahora tenían que ser despiertos. ¿Por qué? Porque no es como decir, ok, vámonos de aquí y nos vamos a mudar a la nueva iglesia que va a estar acá a 1 kilómetro de este lugar. Porque tal vez tú te vas a mover en tu cochecito o vamos a llegar allá en camioncito, etcétera. Pero no era tan simple, mi hermano. Ellos tenían que ir desde Babilonia hasta Jerusalén. Esto implicaba que era una aventura larga y también era una aventura peligrosa. Ellos iban a regresar, y toma esto en cuenta, iban a regresar a una ciudad que estaba en ruinas, no tenían hogares propios, no había camino, no había leyes en esa ciudad. Tenían muchos enemigos, como lo vamos a ver más adelante, y su tierra en realidad ni siquiera era de ellos, estaba en posesión de este rey, del rey Ciro. Y la mayoría de los judíos, dicen los historiadores, no regresaron a Judá. Solamente Dios despertó el corazón de algunos de ellos para que ellos regresaran, y fueron los primeros que regresaron con Zorobabel. Si tú y yo leemos el capítulo 2, más adelante tú vas a encontrar una serie de nombres y una serie de listas, y después de tal, hijo de tal. ¿Y te ha tocado leer esas partes? Quiero serte sincero, cuando yo llegaba a esas partes también me las pasaba. Era más fácil como pasártelas y como seguir con la historia. Pero desde que Dios me permitió llegar a esta iglesia y aprender más de Él, yo he entendido esto. Cada cosa que ha quedado escrito aquí es para mi enseñanza y es para tu enseñanza. Y aún en eso tú y yo podemos ver algo. Y quiero comentarte esto. Si tú y yo leemos este capítulo 2, vamos a encontrar algo muy peculiar. Y es que Dios ha dejado un registro bien preciso para mostrarnos que la palabra y que su palabra es perfecta. Cada nombre que aparece aquí fue escrito, y Dios permitió que se escribiera por algo, y Dios lleva un registro perfecto de todo. ¿Sabes? Aquí vamos a encontrar a los sacerdotes, vamos a encontrar a los levitas, aquellos que iban a servir en el templo. No cualquiera podía servir como un sacerdote, o no cualquiera podría ser un levita. No. Ellos, a pesar de que estuvieron en cautiverio, estuvieron preservando esa parte de dónde eran cada uno de estas tribus. Y entonces aquí nos muestra Dios cómo es que ellos iban ordenadamente, y cómo es que Dios va a llevar este registro muy preciso para mostrarnos que su palabra es perfecta. Dios lleva un registro de esto, también de los que regresaron con Zorobabel. Vamos ahí al capítulo 2, versículo 68. Mira también lo que Dios registra. Dice, versículo 68 del capítulo 2, dice: y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaban en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y aquí es donde pido la ofrenda. No, no es cierto, no te creas. Dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en las ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Dios tenía todo bien registrado. Y si Dios lleva un registro muy preciso de esto, imagina, Dios sabe y conoce lo que tú y yo hacemos para Él. Amén. Dios lo conoce. Pero tú puedes decir: es que yo soy nada más el que limpio las sillas, o yo soy el que nada más lavo los baños. Mira, realmente por ellos es que tú y yo podemos estar bien cómodos el día de hoy aquí sentados. Y puede ser que no sea un ministerio muy vistoso. Hace poquito me invitaron a orar con las hermanitas que oran por nosotros. Tú tienes que saber que hay un ministerio de intercesión, y quiero hacer este espacio para que, si tú quieres unirte, por favor acércate. Fue un momento muy especial que yo pasé con ellas, y ver el trabajo que ellas están haciendo, aunque no es un ministerio muy visible o muy reconocido. Pero cuando tú y yo, más bien cuando nosotros como pastores o los líderes nos paramos a predicar aquí los domingos, ¿sabes qué están haciendo ellas? Y ellos están intercediendo para que la palabra de Dios caiga y que pueda dar fruto en cada uno de ustedes. No es un ministerio muy visible, pero realmente es que nosotros no buscamos ser visibles como tal vez ellos quedaron aquí registrados, o están los chicos del staff. La verdad es que
Tenemos un staff increíble aquí en la iglesia. Hay mucha gente que está trabajando en las oficinas cada día para poder servirte mejor. Hay cosas que ya se están planeando desde hace mucho, mucho tiempo, eventos, y la verdad es que Dios nos ha bendecido con grandes personas que no son muy visibles, pero que hacen su trabajo. Así como es bien fácil darnos cuenta, por ejemplo, con el del sonido, cuando algo está mal, ¿verdad? Cuando no se escucha, cuando eso lo volteamos y ¡ah! Y a veces yo desde aquí le digo, Mar, por favor, no suena. Pero ¿qué tal cuando todo sale bien? Es gente que está ahí atrás, es gente que no está siendo reconocida, pero mi querido hermano y los chicos del staff y todos nosotros hemos entendido que Dios conoce lo que tú y yo hacemos para Él. Y mi hermano, todo lo que tú hagas para el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58 va a aparecer en pantalla y dice: así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ten cuidado, Colosenses 3:23 y 24 también dice: y todo lo que hagas, primeramente hazlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. No es para que te vean los hombres, sabiendo que del Señor tú vas a recibir la recompensa de la herencia, porque ¿a quién servimos nosotros, mi hermano? A nuestro Señor Jesús. Dios lleva un registro perfecto de todo esto, y eso es impresionante. En el capítulo 3, tú y yo vamos a ver algo, y vamos a ver cómo es que se echan los cimientos. Imagínate que ya llegaron todos y van a empezar a hacer algo. Obviamente, si van a empezar a construir, ¿qué tienen que hacer primero? Los cimientos. Entonces, en el capítulo 3 de Esdras vamos a ver cómo Zorobabel y varios se juntaron, y toda la iglesia, todo el pueblo se juntó y se puso muy feliz porque iban a echar los cimientos de la casa, de esta casa que iba a ser la casa de Dios. Y mira el versículo 10 del capítulo 3, ¿qué es lo que dice? Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y mira lo que dice el versículo 11: y cantaban y alababan y daban gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y el versículo 13 dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. ¿Y dónde se escuchaba el ruido? Hasta lejos. Y es que tú y yo podemos ver algo. Para los judíos era importante esto. ¿Qué representaba que se echaran los cimientos del templo, de lo que iba a ser el templo? Eso representaba para ellos que nuevamente la presencia de Dios iba a estar con ellos. Por eso algunos estaban contentos y estaban felices, y otros lloraban porque otros recordaban y decían: es que así fue en tiempos antiguos, la presencia de Dios estaba con nosotros. Pero aún así ellos estaban gozosos porque estos cimientos se iban a echar. Y cuando yo estaba leyendo esto, la verdad es que Dios me dijo esto: un corazón que tiene agradecimiento es evidente. Un corazón que está lleno de agradecimiento se nota. Yo te puedo decir, hermano, estoy muy alegre y estoy con mi cara de limón chupado, así, una onda rara, y tú me vas a decir: no te creo, brother. Es que no me vas a creer. ¿Por qué? Porque un corazón que tiene agradecimiento es evidente. Mira lo que hacía el pueblo de Israel. Y la verdad es que también Dios me dijo algo, así como también es evidente cuando hay un corazón amargado o cuando hay un corazón dolido. Dios nos ha permitido estar acá sirviendo en alabanza y muchas veces predicando, y sabes, desde aquí podemos ver todas sus caritas, y podemos notar desde que estamos en alabanza cómo estás y tal vez lo que hay en tu corazón. Digo, no siempre tienes que venir contento y desbordando alegría como Caín, que se para aquí y un grito de joya y que se levanta y que salta. Sí, pero un corazón que tiene agradecimiento es evidente, no nada más en mi corazón, sino para las demás personas. Ahora, si los judíos se alegraban por los cimientos, ¿cuánto más tú y yo nos tenemos que alegrar? Pues somos la iglesia y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo podemos alegrarnos todavía más.
¿Cuánto más tú y yo debemos de adorar y alabar a nuestro Dios porque nos ha dado a su Espíritu Santo que nos guía? Él es quien nos está llevando por el camino que tenemos que ir. Mira, tú y yo no tenemos que esperar a construir un templo, no tenemos que esperar a construir unos cimientos y a esperar a hacer sacrificios para poder estar con Dios o estar cerca de Dios. Tú y yo tenemos esa entrada directa para con nuestro Dios por lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que tú y yo podemos llegar aquí, podemos levantar nuestras manos, podemos adorarle, podemos cantarle a nuestro Rey. Si los judíos se alegraban por unos cimientos, ¿cuánto más tú y yo podemos alegrarnos? Pues somos su iglesia y somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Del capítulo 4 al 6 vamos a ver algo muy interesante que pasó. Porque en estos capítulos tú y yo vamos a encontrar a algo que yo le llamé resistencia. Y es que debes de saber que cuando Zorobabel llega y empiezan a reconstruir, o más bien a construir, hay algunas personitas que llegan y le dicen: hey, nosotros queremos ayudar. Y Zorobabel les dice: no, ustedes no van a ayudar, nosotros tenemos que levantar este templo para nuestro Dios. Entonces va a haber envidias y van a haber algunas naciones que se van a juntar y van a empezar a hablar. Vamos a leerlo, por favor, en el capítulo 4, acompáñame ahí. Dice: oyendo los enemigos de Judá, en el versículo 1, y de Benjamín, que los venidos de la cautividad, los que estaban allá cautivos, habían venido y estaban edificando el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron ¿a quién? A Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: nosotros vamos a edificar con ustedes, porque ustedes, así como ustedes, nosotros buscamos a Dios y a Él vamos a ofrecer sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y ve el versículo 4: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y no nada más los atemorizó, sino también sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron ¿qué? Acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿Alguna vez te ha sucedido que te propones obedecer a Dios, permaneces en la palabra, estás en tus devocionales, pareciera que todo lo estás haciendo súper bien, y es cuando las cosas se ponen más raras en tu casa? Tu esposo empieza a ser más hostil contigo, tu esposa empieza a ser hostil contigo, tus hijos como que les da algo y empiezan a ser bien rebeldes, se ponen las cosas peores en tu trabajo, con los hijos. ¿Te ha pasado? ¿Alguien ha estado ahí? Bien, quiero decirte algo. También Zorobabel se encontró con esto. ¿Sabes por qué? Lo que te quiero decir es que tú tienes que esperar resistencia. Cuando tú decides obedecer a Dios, hacer su voluntad, tienes que esperar resistencia. ¿Cómo crees que el enemigo se va a quedar en paz cuando tú decides obedecer a Dios? Si antes eras su cuate preferido. De verdad, él antes te usaba para herir a tu familia. Él antes te usaba para avergonzar a las demás personas. Él antes te usaba para maldecir. Y ahora tú estás queriendo seguir a Dios y llevar una vida recta delante de Él y una vida pura. Tienes que esperar resistencia, ¿cierto? Él no se va a quedar en paz. Primera de Pedro 5:8 nos advierte y nos dice: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor y está buscando a quien se puede devorar. Es que Él no está jugando, mi querido hermano. Él realmente es nuestro adversario y no se va a quedar en paz. Cuando tú decides obedecer a Dios, cuando tú decides hacer su perfecta voluntad, tienes que esperar resistencia. Ahora la pregunta sería: pero entonces, ¿cómo puedo resistir? Bien, Efesios nos habla de la armadura de Dios, ¿recuerdas? Efesios 6. Y en esa armadura se mencionan varias cosas que tú te tienes que poner. Quiero hablarte de dos en especial. Número 1, que es la espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios. Él nos ha dado en toda su armadura solamente un arma con la cual tú y yo podemos defender. Todo lo demás es para recibir ataques, pero la espada es la única que tú puedes usar para defenderte. Y Él nos ha dado su palabra para que tú y yo nos podamos defender del enemigo. Ahora, ¿cómo es que nosotros lo hacemos? Jesús nos lo modeló. ¿Recuerdas cuando Satanás vino y le tentó? ¿Qué pasó? Jesús contestaba: escrito está,
él usaba la palabra para contestarle al enemigo. De esa manera tú puedes resistir. Y la otra cosa también es el escudo de la fe. Cuando hablamos de esta fe es en aquello que yo creo, es aquello donde yo deposito mi confianza. ¿Y por qué un escudo? Dice que para que puedas apagar los dardos del enemigo. De manera que cuando el enemigo te lanza dardos, tú puedes apagarlos con ese escudo de la fe. Nosotros tenemos aquí una definición de fe y se la pedí a Panchita hace rato porque siempre la digo de diferente manera y ella tiene la original. Entonces, ¿puedes ponerla, Panchita, por favor? Más adelante. Más adelante. Ahí está. Y vamos a leer. ¿Cómo puedo resistir también? Creyendo en la palabra de Dios, actuar acorde con ello sin importar cómo me siento, porque al final Él promete un buen resultado. Vamos a leerlo juntos, por favor. Creer en la palabra de Dios, actuar acorde con ello sin importar cómo me siento, porque Él promete un buen resultado. Y es que cuando tú confías en esto y cuando tú antepones esto, sea lo que tú estés pasando, tú confías en la palabra de Dios, empiezas a creerlo y empiezas no solamente a creerlo, sino a actuar acorde a ello, sin importar cómo tú sientas, qué es lo que estés viendo, qué es lo que estés escuchando, porque al final sabes que Dios promete un buen resultado. De esa manera tú puedes resistir con la palabra de Dios y depositando toda tu fe en aquel que ya ganó la batalla, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue el resultado para Zorobabel y compañía? Porque a ellos, como viste, les atacaron y de hecho tuvieron que parar por un momento la construcción. Se van a levantar dos profetas, Ageo y Zacarías, y van a hablar a ellos y van a hablar al pueblo y les van a decir: levántense y ustedes sigan haciendo lo que Dios les ha dicho que hagan. Y mira cuál va a ser el resultado al final de obedecer la palabra de Dios. En el capítulo 6, versículo 7, esta es la orden que dio el rey Darío. Ese es el resultado. ¿Y estás ahí? Capítulo 6, versículo 7. Dice: dejen que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios. Chécate esto. Estas naciones habían ido de chismosos y habían dicho: hey, mira, rey, esos siempre han sido una nación rebelde y se van a rebelar contra ti, así que no puedes permitir que ellos estén reconstruyendo. Y mira lo que le dice Darío: que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que ¿qué? La obra no cese. Ese es nuestro Dios obrando a favor de tu pueblo. Cuando tú te decides obedecer a tu Dios, cuando tú decides hacer caso a su palabra, creer, actuar acorde con ello, sin importar cómo te sientas, al final va a haber un buen resultado, porque así es con nuestro Dios. El problema es que a veces tú y yo nos desesperamos y queremos ver los resultados así. Pero este fue el resultado para Zorobabel. Y mira cómo termina con Zorobabel en el versículo 22 de ese mismo capítulo 6. Dice: y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Y así es como termina esta parte de Zorobabel. Ahora vamos a entrar con Esdras. Recuerda que cada uno de ellos tiene una función importante cuando ellos regresan de este exilio. Y vamos a tener a Esdras. Esdras, él va a enseñar la palabra y va a enseñar la ley de Moisés. Este es otro líder que Dios va a levantar para enseñar a su pueblo. Pero ¿quién es Esdras? ¿O qué onda con Esdras? Vamos por favor al capítulo 7, versículo 6, porque ahí nos va a hablar acerca de quién es Esdras. Dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre ¿quién? Sobre Esdras. Vamos a ver varias cosas de Esdras. Número 1, él era escriba. ¿Qué era un escriba? Era aquel que se dedicaba
a escribir, y me va a decir, sí, Gadiel, por eso era escriba. Bien, se dedicaba a escribir la ley, letra por letra. Por tanto, podemos saber que Esdras era un hombre que sabía enseñar y que también sabía interpretar la palabra. Él también sabía interpretar la ley. Dice que él tenía el favor de su rey y que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Y Esdras sabía para qué había sido llamado y para qué había regresado él nuevamente. Y en el versículo 10 de ese mismo capítulo lo vemos. Y es un versículo bien conocido. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué? Para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esdras sabía a qué iba. Esdras había llegado para enseñar la palabra de Dios al pueblo. Y después de esto, y es lo que estuvo pasando durante todo el tiempo y todo lo que ya hemos visto con Israel, hay un pero. Ya se había levantado el templo, ya se hacían los sacrificios, ya se les había enseñado la ley, pero hubo un pero, y acompáñame a ver ese pero, y lo vamos a encontrar hasta el capítulo 9, dale la vuelta ahí a tu Biblia, y mira lo que pasó en el capítulo 9, vamos a leerlo del versículo 1 hasta el capítulo 3. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, escucha, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a ¿qué? Sus abominaciones. Hermano, tienes que saber esto. Habían pasado casi 60 años desde que Zorobabel había llegado. Entre estos capítulos, entre Zorobabel y Esdras, habían pasado 60 años apenas. Zorobabel dejó todo marchando bien y después llega Esdras y va a encontrar esto. Los hijos de Israel, el pueblo de Israel nuevamente estaba emparentando con las naciones que estaban a su alrededor. ¿Recuerdas qué fue lo que Dios les dijo desde que los iba a llevar a la tierra prometida? Les dijo, ten cuidado de no hacer nada con ellos, porque ellos van a hacer desviar tu corazón. ¿Recuerdas por qué se dividió el reino? Salomón empezó a tomar parejas, empezó a tomar mujeres que no eran de su pueblo, y dice que desviaron su corazón. En el versículo 2 dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me sentía angustiado. ¿Por qué crees que pasaba esto, mi hermano? Él sabía que la historia de Israel, él conocía, él era escriba, la historia de Israel se estaba repitiendo una vez más. El pueblo de Israel ya tenía su templo, pero el pueblo de Israel seguía con un corazón duro, desobedeciendo a la palabra de Dios. Ahora, si tú ya estuviste exiliado 70 años y estuviste viviendo bajo la opresión de otra nación, tú dirías como que ya debí de haber entendido, ¿cierto? Pero no, habían pasado pocos años y llega Esdras y encuentra esto mismo una vez más con el pueblo de Israel. Por eso es que Esdras dice que se arrancó los pelos y se arrancó la barba. Y dice, y me sentí angustiado en extremo. Él sabía la historia de Israel y sabía cómo iba a terminar si el pueblo de Israel seguía así. Ahora, la respuesta fue un arrepentimiento. Y lo vamos a ver en el capítulo 10 para terminar ya el libro de Esdras. Mira el capítulo 10 lo que dice. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó con él una grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza de Israel. ¿Y sabes qué resolución tomaron? Que todas esas mujeres con las que se habían casado las iban a despedir y las iban a mandar a su casa. Ahora, pareciera una decisión fuerte, ¿no?
Y muchos de los esposos, entonces yo también voy a despedir a mi esposa ya. Me hace pecar. No, no es cierto. Ellos sabían, mi hermano, a dónde iban a llegar si decidían seguir desobedeciendo a Dios, a lo que Dios ya les había mandado. Era una medida extrema, pero el matrimonio con paganos estaba estrictamente prohibido. Investigué un poquito más y dice que en ese momento había 199,000 familias, y de hecho un capítulo antes va a enumerar aquellas familias que se habían casado con mujeres, o que eran familias que estaban judíos y otras naciones, y solamente eran 113 familias que se habían casado con mujeres, o 113 varones que se habían casado con las naciones que estaban alrededor de ellos. De 199,000 familias, solamente eran 113 familias. Si quieres contarlas, están un capítulo antes. Ahora no lo hagas, cuéntalo en tu casa. Entonces, lo que tú y yo podemos ver es un arrepentimiento. Ahora, ¿en qué consiste el arrepentimiento? Proverbios 28:13 va a aparecer aquí en pantalla. Dice: el que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los, escucha, confiesa y se aparta, entonces alcanzará ¿qué? Misericordia. El arrepentimiento es esto que hizo el pueblo de Israel. Arrepentimiento es esto, es tú vas hacia una dirección y entonces arrepentirte es esto, cambias de dirección. Y la palabra de Dios nos dice esto: el que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta, entonces va a alcanzar misericordia. Y yo quiero decirte eso el día de hoy, mi hermano. El pueblo de Israel solamente pudo haber sentido que estaba mal y no pudo haber hecho nada, y pudo haber quedado igual, que así les pasaba. ¿Recuerdas en los Reyes? Venía un profeta y les decía: esto es lo que va a pasar, y se arrepentían, pero no hacían nada. No había un cambio en el corazón. No solo es saberlo o sentir que estás mal, sino también es apartarte del pecado. Tú puedes saber que estás mal y sentirte mal, pero eso no quiere decir que estés arrepentido. Ojo, tú puedes saber que estás mal, sentirte que estás mal, pero eso no quiere decir que tú estés arrepentido. ¿Algunos de ustedes han estado ahí? Creo que la mayoría de nosotros sabemos que estamos mal, lo sentimos, pero eso no quiere decir que tú y yo estemos arrepentidos. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Y quiero decirte algo, mi hermano: el arrepentimiento no solo se siente, es cambiar de dirección, y esto implica una acción. El arrepentimiento no nada más se siente, es cambiar de dirección, y esto implica una acción. La acción que tomó el pueblo de Israel fue decir: ok, hemos desobedecido a Dios, así que queremos obedecerle. Ellos llevaban un rumbo, entonces deciden apartarse de esas naciones. La pregunta para ti el día de hoy, mi hermano, y para mí es esta: al día de hoy, ¿qué estás abrazando que Dios ya te había dicho suéltalo? Que Dios ya te había dicho cambia de dirección. Sobre todo porque ya sabes que la última vez que estuviste abrazando eso te pagó mal. Mira cómo terminó el pueblo de Israel. Ellos ya sabían las consecuencias de tener esa idolatría y de estar regándose y estar haciendo cosas con las naciones. Dice que hacían cosas abominables. Cuando dice que hacían cosas abominables, el pueblo de Israel no nada más era que se casaban, mi hermano. Echaban sus hijos al fuego, los sacrificaban a los dioses. Por eso es que Dios le decía: tú no puedes tener nada para con ellos. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo el día de hoy? O ya te ha dicho: ya suéltalo, porque si no lo sueltas te va a dañar como ya lo hizo antes. Y así va a terminar el tiempo de Esdras. Y si checas algo, sigue siendo el mismo pueblo de Israel. Un pueblo que tiene ya su templo, porque ya tenían su templo. ¿Recuerdas Zorobabel? Ahora ya habían leído y escudriñado la ley y la palabra, pero el mismo pueblo seguía teniendo el mismo corazón. Y así termina Esdras. Y Nehemías, de una manera muy rápida, vamos ahora a ir a Nehemías. Y Nehemías va a edificar los muros. Ahí ya posee a Nehemías. De hecho se parece a nuestro pastor Quique. Nehemías, es un Nehemías. Perdón, pastor, si estás por acá o si ves el video, perdón.
Nehemías, él va a tener, o Dios le va a llamar a edificar los muros. Ya vimos, Zorobabel edificó ¿qué? El templo. Después viene Esdras y va a enseñar ¿qué? La ley. Ahora viene Nehemías y él va a edificar los muros. Ahora, ¿por qué eran importantes los muros? Los muros pues te servían para cuando te querían conquistar. Los muros no los dejaban pasar. Traían protección de invasiones, etcétera. Nehemías era el copero del rey. Era un puesto de suma importancia. Él era quien servía a la copa del rey. ¿Te imaginas la responsabilidad que él tenía? Ahora, Nehemías encontró gracia delante del rey Artajerjes y el rey Artajerjes le va a decir, ¿sabes qué? Porque ya ven que Nehemías hizo su drama y se sintió mal y Artajerjes lo ve y le dice, ¿qué tienes? Dice, es que mi pueblo, veo que sus murallas están destruidas, etcétera. Y Artajerjes le dice, ok, pues ve y construye los muros de tu ciudad, de Jerusalén. Ahora, ya tenían su templo, ya se les enseñó la ley, ahora faltaban estos muros. Y como era de esperarse, también tuvo resistencia de otros pueblos. Tanto Zorobabel como Esdras y Nehemías tuvieron resistencia de pueblos que había ahí cerca, pero al final Dios hizo grandes cosas y les permitió seguir con esta reconstrucción. Pero quiero llevarte a esto, porque después de que, tienes que saber esto, llega Nehemías y empieza a reconstruir las murallas. ¿Sabes cuántos días tardó Nehemías en reconstruir las murallas? Tan solo 52 días. 52 días tardó en construir con todo el pueblo las murallas. La verdad es que Nehemías era un muy buen líder. Pasaron 12 años donde Nehemías estuvo ahí en Jerusalén, pero él tuvo que regresar nuevamente a Babilonia. Y después de que él regresa a Babilonia, obviamente dejó ya todo muy bien ahí en Jerusalén, el templo, sirviendo todo. Y de repente él vuelve allá con el rey Artajerjes. Y no se nos dice específicamente cuánto tiempo tardó de regresar de Babilonia nuevamente a Jerusalén. Pero él se encontró con algo. Y vamos a ir por favor al capítulo 13 de Nehemías, versículo 6. ¿Ya estás ahí? Bien. Dice en el versículo 6, mas todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, tuvo que regresar al rey. Y al cabo de algunos días dice que pidió permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces, escucha esto, había pasado un poquito de tiempo nada más. Nehemías se había ido un poquito de tiempo nada más a Babilonia. Y mira lo que pasó. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Quiero platicarte, Tobías era uno de los enemigos que estuvieron dándoles con todo. ¿Recuerdas esa parte donde dice que cada uno de los que estaban construyendo las murallas tenían de hecho nosotros tenemos una serie que se llama Con pala y espada, porque dice que de un lado construían y estaban edificando y con la otra tenían que traer su espada? Pues bien, esta personita que está aquí, Tobías, fue uno de los que querían atacarlo y que les hizo mal cuando él estaba reconstruyendo. Y Eliasib, que era un sacerdote, ¿qué crees que hizo? Emparentó con Tobías y entonces le hizo su casita a Tobías. ¿Y dónde crees que se la hizo? En el templo. Mira qué lindo. Y en el versículo 8 dice Nehemías, y me dolió en gran manera y arrojé a todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Ahora, no nada más fue eso lo que encontró, mi hermano. Mira, te voy a decir rápidamente qué es lo que pasó y qué es lo que encontró. Número 1, este levita había amparado a este moabita llamado Tobías y le hizo su casita en el templo nada más. A los levitas, que eran los encargados de servir en el templo, ya no se les pagaba, ya no se les daba el sustento y tuvieron que regresar a sus casas a trabajar. No respetaban el día de reposo y nuevamente se habían unido a mujeres de otras naciones, tanto así que ya ni siquiera hablaban la lengua de los hebreos, sino otras lenguas. Vamos a verlo en el versículo 24, ahí mismo en el capítulo 13. Dice, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de ¿qué?
de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y es que el pueblo de Israel no cambia. ¿Sí notas eso? El pueblo de Israel no cambia. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? Versículo 25, mira lo que dice. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no van a dar sus hijas ni sus hijos, ni las van a tomar sus hijas de vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Ahora, ¿te imaginas? Creo que a veces las mamás tenían este espíritu de Nehemías. Cuando nos querían corregir, arrancaban las greñas. Pero dice que Nehemías se enfureció tanto, dice que hirió a algunos y les arrancó las greñas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si por cada equivocación que llegáramos con Pastor Quique nos diera un jalón de greñas? Algo así pasó. Y tú puedes decir, qué mala onda de Nehemías, pero es que Nehemías, al igual que Esdras, cuando se enteró de esto, dice que estaba temblando, dice que le dolió en su corazón. Mira lo que les va a recordar Nehemías. En el versículo 26 del capítulo 13, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él. Él era amado de Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar, ¿quién? Las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, por lo tanto lo ahuyenté de mí. Y mira cómo termina Nehemías. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y termina así: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y así termina. Y tú puedes decir, ¿y todo esto qué? Y aquí es donde me encanta, porque la Biblia, a pesar de que nos regala estas joyitas y lo que acabamos de ver, la Biblia apunta a algo mucho mejor. Y la Biblia tiene algo que mostrarnos. Y si viste a alguien que no puso atención en todo el servicio, que estaba durmiendo, es hora que le hagas así: despierta. Esto es lo que te tienes que llevar de este libro, de Esdras y Nehemías. Escucha esto: Israel no necesitaba un templo nuevo y no solamente necesitaba saber la ley de Dios, tampoco necesitaba murallas nuevas. El pueblo de Israel necesitaba un nuevo corazón, porque ya habían visto, ellos tenían todo para servir a Dios. Tenían su templo nuevo, tenían la ley, se les había enseñado, tenían sus murallas, pero pareciera que cuando tenían todos se les olvidaba lo importante. Y es que ellos podían tener todo, pero eso no cambiaba su corazón. Así como tú y yo no necesitamos un mejor trabajo, no necesitamos más dinero, no necesitas una mejor esposa o un mejor esposo. Lo que tú necesitas es que Dios cambie tu corazón. Pero es que si Dios hiciera esto, es que si Dios hiciera lo otro. La Biblia nos muestra, Esdras, Nehemías lo regresó de donde estaban en un exilio, les dio nuevamente su templo, les dio nuevamente su tierra, les dio favor con todos los reyes, y aún así el pueblo de Israel tenía un corazón duro. Mi hermano, tú puedes tener todo para ser feliz, todo para poder decir, ahora sí, si tuviera esto, pudiera servir a Dios. No, porque cuando llegue eso, si no ha cambiado tu corazón, no te sirve de nada. Porque tú y yo no necesitamos eso, necesitamos que Dios cambie nuestro corazón. El problema de Israel era su corazón, no las circunstancias. Y vamos a ver una y otra vez, Israel tenía todo lo que necesitaba y aún así no pasaba mucho tiempo para olvidarse de Dios, y la historia se sigue repitiendo actualmente. Tenemos todo para amar a Dios, tenemos todo para servirle, y no pasa mucho tiempo para que tú y yo nos volvamos contra Dios. El profeta Ezequiel habla de esto, y quiero que me acompañes ahí para terminar. Ezequiel capítulo 36.
versículo 26 y 28. Ezequiel 36, 26 y 28. Está aquí en pantalla y dice, ¿les parece si lo leemos juntos? Os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto era lo que el pueblo de Israel necesitaba. Y esto es lo que tú y yo necesitamos, ¿sabes? No necesitamos, porque yo te podría decir ahorita, y edifica, y levanta un altar, y levanta esto, y levanta lo otro. Te va a funcionar como al pueblo de Israel unos años, un tiempo, y después ¿qué va a pasar? Si no hay un cambio en tu corazón, entonces no va a suceder nada. Cuando habla de corazón, cuando dice yo les voy a dar un corazón nuevo, habla de este centro de donde están nuestros afectos. Se define como el centro del ser del hombre, y a mí me gusta mucho definirlo como el centro de operaciones. Es donde se genera todo. ¿Recuerdas esta película de Intensamente? Puedes ponerla, ahí está. La tristeza, miedo, alegría, la cosa verde, el Hulk chiquito, y enojo es fastidio, no me acuerdo cómo se llama. ¿Recuerdas furia? Ok. ¿Recuerdas cómo estos están manejando ahí a esta niña? Y de repente uno quiere tomar el control y de repente otro quiere tomar el control. Bien, cuando dice Dios, les daré un corazón nuevo, es esto. Y dice, y pondré mi espíritu sobre ustedes. Y se trata de esto, mi hermano, que nuestro centro de operaciones no esté gobernado por nosotros. Y que en ese centro donde se está manejando las cosas no estés tú sentado, esté nuestro Señor Jesucristo sentado. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Mi hermano, escucha esto, no son las circunstancias las que tienen que cambiar. Vimos una y otra vez las circunstancias del pueblo de Israel. Es nuestro corazón el que tiene que hacerlo. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no podemos hacer esta tarea. Hay alguien que solamente lo puede hacer y su nombre es Jesucristo. Cada día tenemos que rendir nuestro centro de operaciones y decidir quién va a manejar, Cristo o yo. ¿Qué dice la evidencia, mi hermano, ahora? ¿Tú sigues controlando? ¿Tú sigues siendo Dios sobre tu vida? ¿O es Dios quien está controlando tu vida? Tú y yo tenemos que pedir un corazón a nuestro Dios, porque si Esdras y Nehemías nos enseñan algo, es eso. El pueblo de Israel no cambió, teniendo todo para poder adorarle a Dios. Tú puedes tener todo, pero si tu corazón no cambia y si no le pides a nuestro Señor Jesucristo que Él te cambie y que Él sea el centro en tu vida y que Él sea quien te gobierne y quien te maneje y quien te dirija, entonces no va a pasar nada. Tú vas a tener la mejor esposa, el mejor esposo, pero lo vas a echar a perder. Vas a tener el mejor trabajo, pero lo vas a echar a perder. Tú y yo necesitamos un nuevo corazón. Si tú no has conocido a Cristo, es muy buena oportunidad para que el día de hoy tú rindas tu centro de operaciones. Ya viste lo que pasó con el pueblo de Israel. Tenían todo y aún así le daban la espalda a Dios. Pídele a Dios que cambie tu corazón. Pídele a Cristo que Él sea el centro en tu vida. Y tú, mi hermano, que ya tenemos a Cristo y que le tenemos como Señor, cada día recuerda esto. Él es quien tiene que estar sentado en ese centro de operaciones, no tú ni yo. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel y porque, Señor, ciertamente lo que pasó con Esdras y Nehemías tenía que suceder porque lo vimos. Tu palabra es verdad y tu palabra se cumple, Señor, al pie de la letra. Pero si hay algo que pudimos ver es de que el pueblo de Israel tuvo todo para adorarte. Tuvo todo para hacer las cosas bien y aún así erró, Señor. Y no queremos ser como el pueblo de Israel. Por eso queremos pedirte no que cambie las circunstancias en nuestra hora, sino, Señor, que cambie nuestro corazón. Que tú te sientes, Señor, en Él, en ese trono que a veces nosotros te quitamos. Y que tú seas quien nos dirija día con día, Señor, cuando estemos con nuestros cónyuges.
cuando estemos con nuestras familias, con los hijos, en el trabajo, en la carretera, en el coche, en el camión, Señor. Necesitamos que tú seas con nosotros. Y por eso es que el día de hoy queremos rendirnos delante de ti, Señor, y todos aquellos que el día de hoy no te conocen y que han escuchado de ti por primera vez, puedan rendir su vida y su corazón y ese centro de operaciones, aquel que puede controlarlo mucho mejor. Y nosotros, Señor, cada día, y esta es nuestra oración, danos un nuevo corazón que esté completamente enamorado de ti. Cambia, Señor, nuestro corazón. Primeramente cambia nuestro corazón, Jesús. Aquí estamos y nos rendimos delante de ti, Cristo. Cuando estés listo, ponte de pie y vamos a adorar juntos a nuestro Dios con esta alabanza.